Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Carlos. La verdad que agradezco la invitación a vos por seguir en esta ardua tarea que es la educación y siendo tan constante y la verdad es cada día mejorando aún más este programa. Y al doctor Francisco Faicán, que es el encargado del Departamento de Imágenes de ALAT, por la invitación. Espero que en estos próximos 20-25 minutos compartamos lo que es la enfermedad pulmonar eosinofílica. Acá tengo a su derecha, digamos, al doctor Averil Liebov. Yo quisiera simplemente hacer una pequeña reseña de lo que es Averil Liebov para la radiología. Averil fue el primero que hizo una descripción, pero excelente, de todas las neumonías intersticiales y propuso una primera clasificación que tanto en el año 2002, 2011, 2018, 2023 fueron rotando y cambiando, pero hay muchos, digamos, pautas que nos dio Averil Liebov en el año 1960 a través de la radiología de esa clasificación. Y una de las enfermedades que él las describe muy bien son las neumonías eosinofílicas en la radiografía. Y el de la izquierda, este señor con los bigotes tupidos y la barba, es el doctor Leffler, que tiene mucha implicancia también en este grupo de enfermedades. Cuando nos referimos a enfermedad pulmonar eosinofílica, nos estamos refiriendo a un grupo bastante heterogéneo de agentes patógenos que van a causar una infiltración de eosinófilos en el parénquima pulmonar. Se la asocia a este grupo de enfermedades, se la asocia mucho con el antecedente de asma en nuestro paciente. Casi se dice que un 75% de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades han padecido o padecen asma. También, digamos, tenemos que saber que necesitamos de una clínica de estos pacientes para sospechar este tipo de enfermedades. La clínica es casi una triada que es tos, disnea y fiebre. Puede llevar a una falla respiratoria bien importante y cuando la enfermedad se hace crónica en nuestro parénquima pulmonar, obviamente que van a cursar con algunas sibilancias. También están descritas manifestaciones cutáneas de esta enfermedad. Necesitamos sí o sí asociar ese trípode de clínica, imágenes y laboratorio para llegar a un diagnóstico lo más correcto posible. Ese diagnóstico lo más correcto posible lo vamos a hacer a través del recuento de plasma de los eosinófilos. Hablamos siempre de arriba de los 1500 por mililitro cúbico la cantidad de eosinófilos. Es un valor más o menos de eosinofilia en sangre superior al 40%. También les tengo que comentar que este grupo de enfermedades tiene muy buena respuesta al tratamiento con corticoides. Entonces, es fundamental nuestra visión como radiólogos para los internistas, los clínicos, los neumólogos, poder llegar rápidamente a hacer un buen tratamiento sobre este grupo de enfermedades. Acá tienen al eosinófilo. El eosinófilo es una célula del componente de la sangre que tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo que es binuclear, unido por un pequeño puente. Como ustedes están viendo a la izquierda de su pantalla, les estoy señalando una imagen del núcleo de este eosinófilo. Y adentro tienen digamos, una innumerable cantidad de pequeños gránulos. Esos gránulos tienen proteínas que fundamentalmente actúan en defensas. Es decir, que está codificada esta célula, por decirlo de alguna manera, para ser un muy buen defensor de nuestro organismo. El primero que las describe es este señor que se llama Paul Ehrlich. Paul Ehrlich se le llama el padre de la biomedicina. ¿Por qué? Porque usa la tintura para descubrir los diferentes componentes de la sangre y el eosinófilo, como se tiñe muy bien con la eosina, bueno, quedó su nombre ahí y este señor es quien nos las enseña a verlas, digamos, a través del microscopio.
Cuando hablamos de enfermedades eosinofílicas pulmonares, vamos a referirnos a este grupo bien importante que corresponde a, hacia la izquierda, la neumonía eosinofílica aguda, la neumonía eosinofílica crónica, el síndrome de hipereosinofilia, el síndrome de Leffler, el LAPA, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, la asociada a medicamentos, la asociada a infecciones, y se repite nuevamente la neumonía eosinofílica crónica y la neumonía eosinofílica aguda. ¿Pero por qué se repite? Porque lo que tenemos que saber es que dentro de este grupo, fundamentalmente 8 enfermedades, van a ser algunas de origen idiopático y otras de origen conocido. Algunas se van a manifestar en forma aguda, como son el grupo de la aguda, de la hipereosinofílica, del síndrome de Leffler, o otros en forma crónica. Entonces vamos a poder hacer nuestras disquisiciones diagnósticas a través de ese trípode que no debemos olvidar. Un poco para hacerla más sencilla esta clasificación, podemos dividir también a estas enfermedades eosinofílicas en aquellas que pueden tener manifestaciones solamente pulmonares, de aquellas que son enfermedades multisistémicas con manifestaciones eosinofílicas en el parénquima pulmonar. Cuando hablamos de solamente las pulmonares, nos referimos a la neumonía eosinofílica aguda, la eosinofílica crónica, el síndrome de Leffler, que es la neumonía eosinofílica simple, y la aspergilosis broncopulmonar, ya conocida por todos nosotros. Y las multisistémicas, acá entra el síndrome de Charles-Strauss, las parasitosis, el uso de determinadas drogas, ya vamos a ver qué drogas, no solo las drogas de uso prohibido, sino también las drogas medicamentosas, y los síndromes hipereosinofílicos. Vamos a comenzar con un caso. Este es un caso de un paciente que tiene masculino, 71 años de edad, y tiene 3 semanas de síntomas. Los síntomas se repiten y van a escucharme siempre decir disnea, tos, fiebre, sudoración nocturna en algunos casos. Algunas veces tienen rash cutáneos que nos hacen pensar en algo más. Bueno, este es el caso de un paciente que está obviamente internado, en donde lo que vemos son radioopacidades fundamentalmente situadas en los sectores más periféricos y superiores de ambos campos pulmonares. Aparentemente tengo mayor compromiso del parénquima pulmonar del lado derecho con una pequeña sobrelevación de ese hemidiafragma. Cuando vamos a la tomografía de nuestro paciente nos vamos a dar cuenta que hay signos bien marcados de condensación del espacio aéreo distal con alguna broncograma dando vuelta y algunas imágenes de vidrio aéreo, pero miren la particularidad, siempre son parches bilaterales, fundamentalmente en los lóbulos superiores, que se mezclan lo que es el aspecto condensante con el aspecto del vidrio ilustrado. Recuerden que el vidrio ilustrado en las enfermedades pulmonares significa actividad. Eso ya lo dijo el doctor Felson allá por el año 1970 y algo, donde dice siempre que vean vidrio ilustrado, vean actividad del parénquima pulmonar. Entonces, estoy teniendo un parénquima que tiene mucha actividad. ¿Cuál es lo principal que ustedes tienen que saber? Es que todas estas neumonías eosinofílicas tienen muy buena respuesta al tratamiento con corticoides o esteroides. Este es nuestro paciente con un control evolutivo de su enfermedad eosinofílica a las 6 semanas post la instalación de los corticoides. Miren cómo ha resuelto casi ad integrum con algunas pequeñas imágenes en bandas en el lóbulo superior, fundamentalmente el lóbulo izquierdo, en este que les estoy marcando, y este en el lado derecho, con alguna imagen de vidrio ilustrado. El vidrio ilustrado lo van a ver tanto en el momento agudo como en el momento de curación de nuestro paciente. Cuando vemos estas imágenes, no solamente vamos a pensar en neumonía eosinofílica, sino que debemos hacer algún tipo de diagnóstico diferencial. Cuando son tan tupidas las imágenes y tanto condensante, bueno, lo primero que se nos viene a la mente son el edema pulmonar, que tiene su particularidad de ser desde el centro hacia la periferia, estas son más periféricas que centrales, y la hemorragia alveolar. Pero la hemorragia alveolar parecen pequeños nódulos
que tienden a la coalescencia y ocupan tanto el lóbulo superior e inferior indistintamente. Entonces, la neumonía eosinofílica aguda es una enfermedad que es poco frecuente, su severidad es variable dependiendo de qué organismo tiene, se da fundamentalmente en varones jóvenes entre los 20 y 40 años, es, como les marqué al principio, idiopático secundaria, y lo que tienen que saber es que cuando hay una neumonía eosinofílica aguda, hay una lesión epitelial con una lesión endotelial y por ende va a haber una liberación de interleuquinas 33. Eso va mezclado con todos los síndromes eosinofílicos en sangre. ¿Qué podemos encontrar en estas neumonías eosinofílicas? Bueno, vidrio esmerilado, engrosamiento de septos, engrosamiento peribroncovascular. También se han descrito algunos nódulos que tienen nódulo con centro sólido y periferia en vidrio ilustrado. Y algunas veces también hemos encontrado líquido en el espacio pleural. Por ejemplo, este paciente, que es un paciente hombre, masculino, perdón, de unos 35 años, si mal no recuerdo, que tenía 5 días con un síndrome febril y un síntoma de hipoxia. Tenía un VAL que marcaba más o menos un porcentaje del 25% de eosinofilia y miren cómo se manifiesta. ¿Qué hizo en este caso? Un derrame pleural bilateral, pero sobre todo hizo un engrosamiento de los septos interlobulillares, fundamentalmente como sobrecarga de volumen del parénquima pulmonar. Y sí es importante saber que estos pacientes, los que desarrollan neumonía eosinofílica aguda, no necesariamente están relacionados, como dijimos al principio, en ese 75% con asma. Es decir, lo común en los pacientes con eosinofilia aguda es que no estén tan relacionados con los síndromes asmáticos. Cuando hablamos de eosinofilia aguda, tenemos que pensar en diversas causas. Ustedes acá tienen una tablita donde dice exposición inhalatoria, drogas e infecciones. Las infecciones, por lo menos en nuestro país y particularmente en mi región, hay que pensar en los parásitos y hay que pensar en los hongos. También los quiero llevar a pensar en las enfermedades del tabaco. La enfermedad del tabaco, a mí particularmente un tema que me encanta. Bueno, en el año 2012, preparando una clase a propósito de enfermedades del tabaco, en la British Medical Journal se publicó un trabajo de neumonía eosinofílica en un grupo de soldados de Afganistán. Ese grupo de soldados de Afganistán presentaban todos eosinofilia periférica con infiltrados pulmonares. Bueno, ahí se lo vinculó de lleno al tabaco y sobre todo al vapeo, es decir, a los cigarrillos electrónicos. Es decir, los que les gusta fumar están, digamos, como siendo cercados por la cantidad de enfermedades que van a tener a través de ese mal hábito. También hay drogas, ustedes las están viendo, antimicrobianos, antidepresivos o drogas no esteroides o las de la quimioterapia que nos pueden causar algún tipo de eosinofilia aguda. Cuando hablamos de los infiltrados característicos de la eosinofilia aguda, ustedes van a ver, por ejemplo, en estas reconstrucciones coronales que se tratan de parches que son consolidativos en vidrio ilustrado con engrosamiento del intersticio peribroncovascular que se da fundamentalmente en los lóbulos superiores y que cuando resuelven luego del tratamiento dejan algunas imágenes lineales densas como si fuese algún proceso de aspecto cicatrizado. Nuestro próximo grupo de enfermedades son las neumonías eosinofílicas crónicas. Acá es un poco diferente al grupo de recién. Acá se da más en la mujer que en el hombre, casi una diferencia 2-1, se da en un poco mayor de edad y sí acá está íntimamente vinculado a la historia de asma y atopía.
Previamente ellos relatan una clínica que se llama insidiosa. ¿Por qué? Porque vienen con episodios de tos, fiebre, disnea, algunos relatan sudoración nocturna, no están tan relacionados con el hábito tabáquico, esto de los eosinofílicos crónicos. Entonces, bueno, uno va empezando a pensar, y junto con los datos del laboratorio, qué se puede encontrar en ese parénquima pulmonar. Las imágenes son parecidas a la de la eosinofilia aguda, lo que cambia es la clínica, y eso es bien importante siempre pensarlo. Vidrio esmerilado, consolidación, predominio periférico, y acá viene la palabra migratoria. Migratoria, que no lo usé con las agudas, sino ya con las crónicas, significa que tiene parches de afectación del parénquima pulmonar que pueden simular algún tipo de movimiento. Algunos, en algunas charlas he escuchado que lo comparan con los caminantes blancos. Los caminantes blancos son esos personajes ficticios de una serie bien importante, en donde ustedes van a ver que dentro del parénquima pulmonar toman diferentes zonas de afectación. Bandas parenquimatosas, engrosamiento de los septos, y también podemos encontrar adenomegalias o líquido pleural. Esta paciente tenía síntomas de superiores a un mes y tenía un VAL con un recuento de aproximadamente arriba de los 40% de eosinófilos. Una radiografía de tórax, usted claramente le está mostrando un compromiso apical, bilateral, algunos sectores de condensación, otros más en vidrio ilustrado, son más periféricos que centrales. Entonces correspondía a una imagen de eosinofilia crónica. Acá tienen la tomografía con una reconstrucción coronal, en donde están viendo las condensaciones que tenía nuestro paciente, con broncograma aéreo, con algo de vidrio ilustrado, con algunas áreas de pequeños nódulos centrolobares y algún impacto mucoso dando vuelta también, que se lo denomina el signo negativo del edema agudo del pulmón. ¿Por qué siempre hacemos esos diagnósticos diferenciales con el edema agudo del pulmón? Sabemos que una vez instaurado sabemos que una vez instaurado el tratamiento, estas neumonías eosinofílicas crónicas tienen excelente respuesta. Mucha literatura dice que tiene ad integrum. Este es nuestro caso, en donde nuestro paciente, después de instalado el tratamiento, pueden ver que casi su parénquima pulmonar está restituido totalmente. Sí es importante en estos pacientes saber o tener historia de previa, si la podemos conseguir, o si por ahí se atendió con nosotros previamente, de lo que era su parénquima pulmonar. En este caso, ustedes están viendo hacia la derecha una tomografía en un corte axial con múltiples áreas de atrapamiento aéreo. Había sido realizada con máxima expiración, en donde vemos las zonas estas más negras que correspondían a atrapamiento aéreo. Esta paciente, en nuestro registro, tenía una historia de asma. El asma no es un diagnóstico radiológico. Recuerden que lo que hacemos con el asma es controlar sus exacerbaciones y si causan o no problema en el parénquima pulmonar. Otro caso. Este es un paciente masculino de 43 años que tenía 4 meses de síntomas. Y este es bien particular. ¿Por qué? Miren la radiografía. Condensación periférica ocupando el lóbulo superior del lado derecho, algo del medio, superior del izquierdo, algo del inferior también del lado izquierdo, los segmentos apicales, siempre bien periférico. Cuando vemos la tomografía, esas condensaciones se mezclan mucho con vidrio ilustrado, que presentan broncograma aéreo y que tienen a su vez todo el compromiso de este periférico. Cuando hacen el VAL, nos encontramos con la cantidad de eosinófilos en migración, porque no hay una descamación ni nada por el estilo, hay una migración eosinofílica, es decir, los eosinófilos, como les comenté, salen a rescatar al parénquima pulmonar. Bueno, estos son la cantidad de estas células en color morado que presentan. Este mismo paciente va cambiando sus infiltrados. Miren cómo.
4 meses de síntomas y algo de tratamiento, porque no se lo sospechó tanto, sino es muy posterior del diagnóstico, miren cómo cambiaron esos infiltrados y cómo se hicieron hasta más grotescos y hasta más centrales. Eso nos referimos cuando hablamos de los caminantes blancos del parénquima pulmonar. ¿Qué hacemos de diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial hay que hacer con muchos procesos infecciosos. La neumonía por influenza, ustedes ven que da consolidaciones periféricas, la embolia, en este caso por silicona, este es un caso del doctor Sebastián Rossini, o la neumonía H1N1, que ha sido bastante común en estos últimos 4 años hacer diagnósticos diferenciales junto con el COVID, pero bueno, esta también es bien periférica. Y lo que les quiero recordar es que dentro de esa clasificación que nos enseñó Averil Diego y que la conocemos ahora muy bien en el 2022, reformateada, como le digo, son las neumonías organizadas, que son esos parches con broncograma aéreo, bien periféricos y que se sitúan en ambos campos pulmonares. Esos parches casi nunca curan ad integrum, siempre dejan algo de lesión pulmonar. Hay un trabajo de hace muchos años atrás que es bastante interesante, abril del 2021, del 2001, perdón, que compara a, ¿cómo se la llamaba antes? A la neumonía organizada como bronquiolitis organizada con neumonía asociada versus las neumonías eosinofílicas y miren cómo compara los sitios. Las neumonías organizadas son más de los lóbulos inferiores, las eosinofílicas de los superiores, pero después comparten mucha lesión. Y por eso les traigo este esquema que está girando acá, que se llama la superposición del patrón de Moiré. El patrón de Moiré viene de la moda, viene de mezclar las telas, en realidad los contornos de las telas para simular diferentes figuras. Y acá sucede lo mismo. Se nos van a mezclar nuestros diagnósticos con las neumonías organizadas y las neumonías eosinofílicas crónicas. Otro de los síndromes, el síndrome de Leffler o síndrome de neumonía eosinofílica simple. Esta es característicamente con síntomas casi irrelevantes, son síntomas clínicos mínimos y que tiene la particularidad de que cuando estudiamos y cuando hacemos radiografía o tomografía van a tener siempre infiltrados transitorios, es decir, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Nódulos que son bastante mal definidos, tienen una eosinofilia periférica positiva en los datos de laboratorio, son asma negativo, es decir, que no tienen tanto relación con el asma, pero sí que pueden ser pacientes que usan determinado tipo de droga, parásitos o que hayan tenido algún antecedente de APA y el 30% de nuestros pacientes con la neumonía eosinofílica simple van a ser idiopáticos. Este caso es una película radiográfica en donde ustedes están viendo un paciente femenino de 26 años que tenía una parasitosis por Ascaris lumbricoide. Bueno, la placa demuestra algo acá en el lóbulo superior del lado derecho e izquierdo y cuando hacemos la tomografía nos damos con esta condensación con infiltrado en vidrio ilustrado en forma bilateral de mayor compromiso del parénquima pulmonar del lado derecho. Otro caso en donde tenemos una paciente también femenina, 20 días de síntomas totalmente inespecíficos, hacemos la placa radiográfica y nos encontramos con estos infiltrados en vidrio ilustrado, pero que tenía la particularidad de algo también de compromiso en lóbulos inferiores, lóbulo superior del lado izquierdo. Cuando hacemos la tomografía nos encontramos con bloques, es decir, con bloques de consolidación, vidrio ilustrado, consolidación, consolidación, signo del halo inverso. Entonces nos encontramos con compromiso bilateral y parchado. Esto es una característica de estas neumonías eosinofílicas simples. Esta era un caso de idiopático. Algunas veces estas están descritas como que podrían resolver en forma espontánea,
y si no, obviamente con el tratamiento de corticoides. Acá tienen el extendido, en donde ustedes van a ver la cantidad de eosinófilos mezclados con algunas células sanguíneas que existía en nuestro paciente. El APPA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, es casi muy ligado a como si fuese una consecuencia de un asmático crónico. El APPA se manifiesta por las dilataciones bronquiales, con bronquiectasias, con algunos contenidos mucosos, con signo del árbol en brote bien característico, con algunas veces niveles líquido-líquido y la desestructuración del parénquima pulmonar por esa bronquiectasia. El APPA en los síndromes de neumonías eosinofílicas es bien común. Yo siempre les pido que cuando vayamos a diagnosticar APA o fibrosis quística, que son los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, bueno, nos fijemos mucho en las paredes de los bronquios. La tomografía es espectacular para mostrarme las paredes de los bronquios y ver que en el APA existe como un serrucho, como múltiples espigas en las paredes de los bronquios, y eso es un signo, un tips, en realidad, que me ayuda mucho a pensar en la aspergilosis broncopulmonar. Es una desestructuración de la vía aérea por la anidación que ocurre ahí de la aspergita. Sí o sí, sepan que hay una relación, como les dije, con el asma, en casi un 100%. Hay un aumento de la IgE y, digamos, tienen test cutáneos positivos para este tipo de enfermedad. También sabemos que el APA me da algunos signos muy bonitos, que son muy específicos, pero que no están presentes en el APA. Por ejemplo, estos tapones que se llaman el signo del dedo en guante, que con la ventana mediastinal me va a dar como tapones hiperdensos, y eso es por el contenido proteico que tienen. Bueno, arriba de las 70 unidades Hanfield, siempre recuerden eso, que los tengo que encontrar, y es muy fácil diagnosticarlo con la tomografía. Esto va seguramente a una desestructuración de la vía aérea con una importante cantidad de bronquiectasias grandes, con daño del parénquima, con signos de perfusión en mosaico que se llaman, obviamente porque deja de cumplir su función de eliminar, digamos, también todo el aire porque pierden la elasticidad de los bronquios por esas bronquiectasias y bueno, vamos a tener estos signos de destrucción parenquimatosa. Miren estos tapones mucosos, bien densos y la representación en la ventana pulmonar. Hemos visto las que son casi privativas del parénquima pulmonar. Ahora vamos a ver las que son multisistémicas. Y acá entra el síndrome de Church-Strauss. Church-Strauss en realidad se llama granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Esta es una enfermedad que es multisistémica, es una vasculitis de vasos pequeños asociado a asma y asociado a la eosinofilia periférica. Es una vasculitis por ANCA positivo, eso es bien importante. No tiene una predilección por género, sí se da fundamentalmente en pacientes de la cuarta y quinta década. Toma otros componentes del organismo, nervios periféricos, senos paranasales, piel, corazón, riñón, y tiene lo que se llama PUSE, como casi la mayoría de estas enfermedades por vasculitis, es decir, tienen fase de activación de la enfermedad, como por ejemplo podría ser asma, eosinofilia, vasculitis, asma, eosinofilia, vasculitis. Son como fluctuantes. Lo que sí es bien importante conocer es que hace unos años atrás el Colegio Americano de Reumatología ha enumerado 6 ítems que ustedes los tienen a la derecha de la pantalla, en donde si encontramos o corroboramos, mejor dicho, 4 de esos 6 ítems, estamos con la posibilidad certera de diagnosticar, casi en un 90%, de diagnosticar una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. ¿Cómo la vemos en nuestro parénquima pulmonar? La vemos como un engrosamiento de los septos interlobulillares por esa vasculitis, que no tiene una predilección marcada por los lóbulos superiores o inferiores, sino que se distribuye en todo el campo pulmonar.
hay un engrosamiento de los septos intralobulillares, fundamentalmente periférico. Entonces, ustedes acá tienen un esquema de que es periférico lobular y miren los pequeños infiltrados en vidrio ilustrado, periféricos, algunos centrales, engrosamiento de los septos, hay algunas bronquiolectasias dando vuelta en nuestros infiltrados estos de la enfermedad granulomatosa. Estos pacientes, como es una vasculitis, como pueden avanzar y formar nódulos y tener tapones mucosos con el signo del árbol en brote, tienen un alto riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar. Entonces, eso también es algo que nos tiene que hacer pensar cuando estamos diagnosticando una granulomatosis eosinofílica, sospechar, buscar cuando tengo imágenes de consolidaciones periféricas únicas en que estén desarrollando una tromboembolia pulmonar. Después tenemos la eosinofilia asociada a medicamentos. Acá les puse en la parte central de la diapositiva que esta asociada a medicamentos puede ser una neumonía eosinofílica aguda, una neumonía eosinofílica crónica o una neumonía eosinofílica simple. Lo fundamental de todo esto es conocer correctamente la historia clínica del paciente y saber qué está tomando para un tratamiento determinado o qué ha tenido contacto o qué podría haber desarrollado esto, que en realidad está descrito como una neumonía por hipersensibilidad asociada a algo, algún medicamento puntual, como los que están acá en esta lista, y lo que desarrollan son parches de vidrio ilustrado, engrosamiento de los septos, miren, siempre es en lóbulos superiores, mucho vidrio ilustrado, mucho engrosamiento septal y algunos compromisos de las paredes bronquiales. En este caso, nuestro paciente había recibido por mucho tiempo tratamiento con nitrofurantoína, mal usado, obviamente, que había desarrollado esta neumonía eosinofílica. La eosinofilia asociada a infecciones, esta puede darnos dos patrones, o la neumonía eosinofílica aguda o la neumonía eosinofílica simple. Esta es directamente una relación agente causal, reacción alérgica del parénquima pulmonar. Sí hay que tener en cuenta la distribución geográfica de las parasitosios de diferentes enfermedades, la paragonimiasis, así, paragonimiasis, como la del Paragonius westermai o la de la Bucherichia bancroft o la Brugia malayi, son las más desarrolladas en nuestro continente, en América del Sur, y las toxocaras también las tenemos que pensar. ¿Cuál es la característica de las asociadas a procesos infecciosos? Es que dan nódulos centrolobares pequeños y agrupados, como una neumonía por hipersensibilidad de esta que se llamaban aguda, y nos dan múltiples imágenes nodulares, algún pedacito de parénquima que parece no estar afectado y el engrosamiento peribronquial. Esta es una característica de la eosinofilia asociada a los procesos infecciosos. De los síndromes hipereosinofílicos, bueno, de los síndromes hipereosinofílicos hay que saber, primer dato, el de laboratorio, que tiene que tener una eosinofilia muy superior a 1500 por mililitro cúbico en 2 exámenes continuos y si hay posibilidades de biopsia tisular, también corroborar la eosinofilia tisular. Sí o sí tenemos que tener antecedente cierto de algún daño o disfunción de algún órgano atribuible a esta hipereosinofilia. Se las llama primario cuando están asociados a algún grupo de neoplasia, secundario cuando son reactivos a, por ejemplo, la excesiva producción de las interleuquinas 5. Y se han descrito últimamente algunos síndromes de mutaciones genéticas, pero bueno, siguen en el grupo de las idiopáticas. Estos pacientes que tienen síndrome hipereosinofílico tienen una enfermedad pulmonar casi en un 40%. Se manifiestan con nódulos pequeños, que algunos de ellos tienen el signo del halo, tienen vidrio esmerilado, siempre en forma parchada, tienen engrosamiento intralobulillar, tienen líquido pleural, tiene adenomegalias mediastinales. Si ustedes ven,
Dice, bueno, el doctor Luis nos está repitiendo mucho de los hallazgos de eosinofílicos en esto, pero acá lo que prima es la parte clínica, es decir, la hipereosinofilia que ya relata nuestro paciente. El único caso que tengo es la de un chico de 12 años que tenía una clínica sistémica de hipereosinofílica vinculada a un proceso neoplásico, en donde tengo la placa radiográfica a su izquierda, en donde ven pequeñas imágenes que conforman el intersticio que simulan nódulos y que cuando le revisamos la tomografía nos encontramos que eran muchos nódulos centrolobares con algunas áreas de parches en vidrio ilustrado y alguna imagen de bronquio aumentado de espesor. En este había un poco más de compromiso en los lóbulos inferiores más que en los superiores, pero me parece que era más que todo por la posición en declive de nuestro paciente. Bueno, lo que hay que pensar que cuando decimos síndromes eosinofílicos pulmonares, hay que saber que son un grupo bien heterogéneo, que tenemos que saber que son condiciones idiopáticas y secundarias, que afectan tanto al espacio aéreo, a la vasculatura y al intersticio, que tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como les marcaba, con algunos procesos infecciosos, o digamos, digamos, saber también sobre todo con qué está siendo tratado nuestro paciente. Y siempre hay que tratar de correlacionar, por ejemplo, en los ligados, las eosinofilias ligadas a infecciones, hay que saber perfectamente la epidemiología de nuestra región, cuáles son los agentes patógenos más comunes, qué parasitosis tenemos en la región, como para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Bueno, le agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta o algo, estoy a su disposición.